facetas intelectuales y digo, De la me sumo emoción. a... Sí, sí. Sí. Ah, este no era el debate sobre la perestroika. Pensaba, me equivoqué de Zoom. No, nada, Acá nada. hay una Tenés, grieta, una interna. Mira, hay se una ve. Yo la veo en clarísima separación. cromática. Están en los colores claros, iluminados y verdes, y está como más en los tonos marrones. El otro lado, tal como lo estoy viendo las imágenes en chiquitito yo, la grieta. Bueno, no, Bueno, sí, ahora me acuerdo que íbamos a hablar de neandertales. de Exactamente, Neandertal, vamos a hablar exactamente, usted lo ha dicho. de ese tema maravilloso. Mi idea Sí. para Bueno, introducir, eh, que vos, Varilla, presentaste, vos, Varilla, algo digo, Varilla en la no, pantalla no. esta, que vos, Para el Varilla, ruido, es que hay mucho ruido afuera. presentaste un guión como para seguir la charla, que está bueno. Yo lo que había pensado es introducir al tema con más que la especie en sí, ir al origen o al momento en que se plantea, perdón, se publican los primeros fósiles que se encuentran de esta Mm. especie. Cuando, digamos, en el contexto de de la segunda mitad del siglo XIX. Me parecía que podría ser interesante arrancar por ahí, sobre todo porque está claro que si les parece, ¿no? Sí, sí. Eh, Sí, sí, Pero, totalmente. ¿cómo se, y apa- cómo se sí, plantea la interpretación de unos fósiles, ¿no? Algo así, de unos exacto, fósiles exacto, lejanos o próximos a nosotros, ¿no? exacto. ¿Y en qué contexto se da eso, ¿no? En un contexto cultural, en Inglaterra, Siglo XIX. sí, en la segunda mitad del siglo XIX y justamente casi que en simultáneo con la publicación de, de la obra de Darwin, de El, la teoría de el origen de las Darwin, especies. del Ujú. origen de las especies a través de la selección natural, que casi que es contemporáneo. Y obviamente también me parece, sería interesante, ya que estamos en ese contexto, repasar la idea mejor dicho, repasar la propuesta de Darwin, porque es súper interesante, porque por primera vez se explica y hasta el día de hoy no hay otra idea que haya podido refutar a esta forma de explicar la evolución, como que vino para quedarse. Y Ujú. Más justamente, allá, agrego medio del desconocimiento, pero agrego más allá de que se han postulado diversas formas de explicar la evolución en sí, o sea, cómo es que se hace el progreso. claro, eh, Selección natural, bueno, sí, no sé si la selección natural se mantiene, cómo se produce la variabilidad que da origen después a que frente a distintas opciones se seleccionen algunas. Nada, ese sí, agregado nada más, digo, dicho desde el desconocimiento, pero sí, bueno. no, no, y está muy bueno el aporte, porque todo aquello que viene después de la propuesta de Darwin, digo, todo aquello que viene después, obviamente me refiero a rigor académico. En ese sentido, viene a suplementar la teoría darwiniana, como, como lo que decías vos, por ejemplo, ahora y como posteriormente el conocimiento sobre las hibridaciones o sobre todo ya en pleno siglo XX y sobre todo a finales del XX y principio del XXI el desarrollo de la genética o de la genómica, Ujú. que realmente, bueno, da mucho más elemento y da mucho más contenido a, digamos, a los aspectos más finos de lo que se propone como la teoría de la selección natural. Bien. Y otra fuente de datos a la relativamente escasa, digo, de restos fósiles, bueno, se pueden sacar un montón de cosas, pero mucho menos que en la observación en vivo de una comunidad actuando, digamos. O sea, hay un montón de cosas que se pierden y el registro genético aporta un montón de información que de otra forma Mm, no habría, digamos. Se generan datos nuevos. sí. Eh, lo interesante, ya para ir, ya que estamos y no hemos ido por aquí, por el tema de Darwin, lo interesante aquí es que pa- así es como lo veo yo, es un modelo contraintuitivo.
eh, digamos que sería, para ponernos en contexto, sería mucho más intuitiva y mucho más fácil de entender la teoría de la evolución que planteaban previos a Darwin, como podría ser Lamarck, que los mismos seres o grupos que evolucionan son en cierta forma, en esa propuesta, actores de su propia evolución, lo cual tiene que ver con el pensamiento del sentido del esfuerzo, que son ideas que en el siglo XIX están muy presentes, el siglo XVIII también, lógicamente, porque son ideas que vienen ya finales del siglo XVIII. Pero el ejemplo que grafica esto, que plantea Lamarck, es cómo aparece un animal o un grupo de animales como la jirafa, que tiene un cuello con un semejante desarrollo que le permite alimentarse específicamente de un árbol al cual muy pocos otros herbívoros llegan. Y su propuesta es que a través del esfuerzo que ejercieron antepasados para estirar el cuello, da lugar a descendencia con cuellos cada vez más largos hasta conseguir por fin el fin evolutivo de esa especie y quedarse en ese modelo biológico. La verdad que no está nada mal la idea. Desde ya está pensando en evolución y no está pensando en creación, cosa que también es Sí. interesante. O sea, como que la adaptación morfológica viene dada por las necesidades vitales, ¿no? Exactamente. Por las necesidades y por el esfuerzo, ahí apareció Lucas. Lucas es Por otro adaptado. el evolucionado. Sí, sería como Totalmente. que la genética copiaría, entre comillas, algo de lo Exactamente. ontogénico, digamos. Sí. Algo de esa transformación quedaría grabado en el genoma. En ese momento se podía explicar como que si una persona era muy atlética porque practicaba mucha gimnasia, su descendencia iba a ser más fuerte, posiblemente. Claro. Ujú. Que también tiene la idea esta, hay como una especie de corolario en esta idea de la evolución, de que todo siempre tiende a mejorar eh, a través de esos Ujú. progresos en la evolución. Y en ese contexto, y de hecho mucho tiempo después de la propuesta de Darwin, se explica, y se ha explicado en el caso de la evolución del humano, es que nuestros ancestros hicieron algún esfuerzo por caminar erguidos y dejar de caminar eh, en cuatro patas, lo cual trajo como consecuencia un camino evolutivo hacia la bipedestación, ¿no? Claro. Eso está alineado con la idea de evolución de Lamarck. La idea de Darwin, que como les decía, es, para mi entender, es contraintuitiva, porque la de Lamarck sería muy intuitivo. Yo creo que cualquiera podría pensar rápidamente, sin reflexionar mucho, de que si hay un esfuerzo, esto se traduce en que, bueno, la descendencia lo, 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 ¿cómo se llama? Lo hereda, y en cuanto a la descendencia lo hereda, mejora la especie. Es una especie de Eh, meritocracia. Digo, bueno, no, nos sacaron el exactamente, lugar de exactamente. hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, ok, no sé, está bien, no nos creó Dios en forma directa, a partir del barrio a su imagen, bueno, pero por lo menos somos lo que somos porque nos Claro. esforzamos por ser lo que somos. Exactamente, exactamente. Coincide con la idea también de que el sentido de la evolución es único y que en cualquier dirección que lo pongamos, pero si lo ponemos de abajo hacia arriba, construimos esa pirámide donde en la base se encuentran la gran mayoría de las especies que no se han desarrollado o no han evolucionado lo suficiente, y en el vértice de la cúspide está la única especie que ocupa ese lugar, que son los humanos, Perdón, en que esa línea seríamos va los humanos nosotros. un poco lo de Hilar de Jardín, ¿no? Ese, bueno, jesuita por otra parte, uniendo temas, Sí. que creo que hacía como una especie de mezcla, desde un evolucionismo lamarquiano se ve, una especie de mezcla de creacionismo con evolucionismo y planteaba como, bueno, no es la creación de Dios de todas las cosas de un inicio, sino plantea una especie de teleología, como que la evolución conduce a una forma perfecta que sería la humana y que sería la imagen y semejanza de Dios. Digo, más o menos la misma idea Correcto. y más
más o menos trabajada de esa forma. Sí. Exactamente. Lo interesante de esto es que a pesar de que la teoría de Darwin revoluciona en todo sentido, porque justamente la teoría de Darwin sí que da una explicación eh, muy sólida, estas ideas que están ligadas a la idea de evolución persistieron y persisten casi que al día de hoy en muchos sectores quizás ya no de los ámbitos científicos o los campos académicos, pero sí que en el saber popular la gente aún piensa que la evolución va La mejora. hacia, hacia la mejora, tiene un sentido y que muy posiblemente nosotros como humanos seamos lo más evolucionado de lo que se puede Totalmente. observar Sí, sí. Sí, en el porque es entorno. como Ujú. cuando uno se pregunta las derivas históricas, ¿por qué siempre van a la mejora? Y no necesariamente, porque Ujú. son construcciones de discurso, bueno, ahora me pongo aquí como historiador, pero como construcciones de discursos históricos, de hechos, desde quien decide que la historia ha ido a mejor. Claro, Y no desde una posición necesariamente, ni siquiera, arbitraria, ni si, supongo, a lo mejor ni la adaptación de estos cuerpos ha atendido a, bueno, y incluso hasta luego podemos hablar sobre lo que es mejor y lo que es peor, lo que es mejorar, lo que es Sí. mejorar Ujú. en la sí, adaptación del cuerpo al medio. Sí, incluso una decisión se me ocurre como una variante de esa idea, una decisión de lo bueno y lo malo, lo mejor, lo peor, en términos arbitrarios o en todo caso en términos parciales. Porque si la selección natural tiene que ver con que bajo determinadas condiciones hay ciertas especies que se adaptan más y otras menos, es en relación a eso. Si un determinado bicho como un árbol que es alto, bueno, la selección hará que los que tengan cuello más largo y comen ese árbol, se adapte mejor y se seleccione. Y en ese sentido, sí, es mejor tener el cuello más largo que el cuello más corto. Pero otro bicho que está al lado come pasto y el cuello largo no le sirve, y para él es mejor tener el cuello corto. Sí, Digo, esta cuestión de mejor, mejor, peor en relación, o una especie que se adapta a ciertas condiciones de temperatura y demás, de pronto cambian las condiciones globales de temperatura y se extinguen. Bueno, era mejor y en ciertas estamos por... circunstancias, cuando cambia, ya está, no, no le sirvió. ahí. Digo, una relatividad de esa, o una parcialidad de ese Sí, mejor y peor. ahora esto me hace pensar incluso al primer tema. ¿Usted se acuerda cuando hablábamos de la teoría esta que desarrollaba Lacan sobre el mimetismo de los seres en su entorno, porque aparentemente se querían camuflar de los depredadores, ¿no? No sé si se acuerda. Sí, no me acuerdo. Bueno, No me pero me ha hecho acuerdo. acordar a eso, a lo que después descubría, él mismo descubría que realmente las especies no era que buscaban camuflarse de su, o sea, no es que cambiaban su apariencia para Ahí intentar está. disimularse Ese en plante... relación Sí, a su entorno. ahí él mismo hace un trayecto de una idea que está más Racionalizarlo. sujeta, más intuitiva, más como la de Lamarck, hacia la idea ya más darwiniana, que no, resulta que es todo, es casualidad pura, Mm, es una ahí está. Ajá. absoluta casualidad El y, ejemplo, sí. y dada también las contingencias del ambiente, porque al final quien opera es el ambiente, que hoy diríamos el ecosistema. Darwin, al decir selección natural, no sé si se ve, Ay, no, No se ve, lo ¿saben? tomó Porque como tiene un fondo de fondo. pantalla muy exigente. Ahí va, después, selección natural, se ve la se palabra. va, pero ves que dice selección natural. Selección. Selección. Al decir selección natural, claro, suena como que la naturaleza nuevamente se le otorga aquí una gran entidad y que la naturaleza está seleccionando. Entonces, al final, alguien está operando, Ujú. alguien está ejerciendo. Y hoy sí Una que diríamos, conciencia, sí, sí, una aparecería voluntad. exactamente. Hay una voluntad. Pero hoy sí que diríamos que quien opera es el ecosistema, o mejor dicho, el medio ambiente, a través de sus presiones o a través de presiones que ejerce sobre los individuos de determinados grupos. Ujú. Y en Perdón, base, quería. Ujú. ampliando ya la idea de grupo, lo podemos llevar a la idea de especie. Sí, Claro, perdón. no, no, perdón yo. Quería, nada, se dijo, pero como para reafirmar, pues me parece que una idea que estaba buenísima.
porque en realidad aplica a otros, sobre todo en las ciencias sociales y demás, a otros sectores, donde se intenta darle entidad, justamente entidad, sí, bueno, ser sí, pero digo, darle voluntad a ciertos fenómenos que son más, si se quiere, espontáneos. Yo digo, el ejemplo de lo que acabamos de decir, de, por ejemplo, del mimetismo, del camuflaje. Nada, ciertos cambios, había leído ciertos cambios en Inglaterra en relación al aumento del smog y demás, hizo que proliferaran polillas que eran grises frente a blancas porque nada, se mimetizan mejor en el contexto. No es que las blancas dijeron, bueno, vamos a ser grises, ven el entorno, lo ven gris y de che, vamos a ser grises Ujú. porque así nos comen menos. Básicamente se las comen menos porque los depredadores las ven menos. Entonces las blancas reducen su población y las grises aumentan. Nada más que eso, no hay ninguna voluntad en el medio. Pero Sí, digo, ¿cómo esto fácilmente puede interpretarse como que las blancas decidieron mimetizarse en algún momento o se Sí, mimetizan poniéndose grises para adaptarse a un ambiente gris? No, claro. sí. sencillamente se las comen más o menos de acuerdo a su color. Y por tanto sobreviven De más ahí, individuos y se reproducen sí. más. De ahí mi intención de hacer hincapié en eso, en esta y en esa teoría, obviamente, y llegar al menos a enunciar y que sepamos enunciarla, no solo porque la sepamos enunciarla, sino porque podamos entender y podamos entender que en ningún momento justamente hay alguien que opere salvo las condiciones imperantes que ejercen presión ecológica de las especies sobre las especies y a su vez del ambiente ya no solamente vivo, eh, el ambiente abiótico, podríamos decir, como podríamos ser radiaciones, erupciones volcánicas, mar, no Ujú. mar, frío, cambio de temperatura, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas que operan sobre el fenómeno de la selección natural, que es la que propone mm, Charles Darwin en 1869, si no me equivoco, es cuando se publica este libro, un Claro. libro que también, así Creo como que me he vos hecho 56, hacías, pero para el caso lo mismo. o 56, Pero Lo sí, mismo. lo que vos te eh, referías el otro día a Gargantúa, creo que era sobre cómo, además de esto que estábamos hablando, pero creo que también habías hecho un comentario sobre cómo, que es lo que decimos, la reflexión historiográfica sobre la visión del Neandertal, ¿no? ¿Habías dicho algo así o no? exactamente. Y, Sí, y explíquenos. O sea, ¿vos qué te acordás? sí. O sea, ¿qué leíste sobre esto? Sobre cómo eh, a veces cuando hablamos, yo me reía que decía, o sea, existe como en un vocabulario muy vulgar, uno dice, eres como un neandertal, te comporta como un Sí, sos medio neandertal, y neandertal, vos, siempre sí, hay una sí, observación peyorativa. Porque respecto, sí. lógicamente, a nosotros los Homo sapiens, en relación a lo que decíamos antes, lógicamente que la evolución va a mejor y Sí, sí, somos sí. mejores porque siempre todo el mundo es etnocéntrico y ve el de fuera o lo anterior a uno que es inferior, ¿no? Ujú. Perdón, en esa línea, cuando yo mandé bueno, no es un meme, en realidad es un fotograma de un capítulo de Los Simpsons donde aparece Homero caracterizado como Homo neanderthalensis. Claro. Nada, figura como el neandertal primero está dentro de la cultura, al menos cultura yanqui, pero bueno, Sí, nada, la cultura mediática yanqui, no sé. Y segundo como sinónimo, porque justamente la intención es mostrarlo a Homero como poco inteligente, bruto y demás. Entonces de esa forma se lo asocia con neandertal con esas características. sí, 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 porque es sí, sí. curioso, porque se supone que en la, ahora yo no me la sé de memoria, pero como que en una línea evolutiva es anterior a Homo sapiens, ¿no? Es paralelo. Paralelo, pero Sí. Por paralelo. eso, Hasta muy, ahora cierro, durante un tiempo. Sí, quería cerrar la introducción que liga con esto que estás diciendo vos ahora, que esto que estás diciendo ahora, o el chiste de, de Homer Simpson, o, esa, o la idea de que a uno y se sigue diciendo, y vos sos medio neandertal, acaba de darme un poco, no sé si queda feo decir una razón, pero bueno,
como que aún, por eso quería hacer hincapié en la idea de Darwin, porque a pesar de que esa idea se propone en el siglo XIX, y que evidentemente la hemos entendido, sin embargo, tenemos la tendencia a seguir pensando de que de forma contraria y a demostrar en nuestro discurso de que parece, al menos que a través del discurso no la hemos entendido o no Ujú. la ponemos eh, Totalmente. en la práctica desde lo discursivo. Después, puede que si nos ponemos a hilar fino, obviamente todos las entienden, salvo quien aún se mantiene en una posición, yo qué sé, por cuestiones ¿cómo se dice? Religiosas, se mantienen en lugares creacionistas. Y ya con esto cerraba lo de la introducción para justamente habiendo ese gran contraste en lo que hoy es el fenómeno neandertal, utilizando términos como se utilizan cotidianamente y sobre las redes sociales y esto, el tema neandertal hoy se ha transformado en un fenómeno totalmente opuesto a lo que se presentó en el siglo XIX como neandertales. Y hoy vemos documentales de neandertales y incluso las caracterizaciones que hacen los paleoartistas hoy día justamente dan una idea de que bueno, era una especie humana con las Sí. características propias de Y que se aleja una de especie, esa especie que es víctima de la burla, se- eh, sí, y y que es como una lo especie de hombre peyorativo. mono, Ujú. que vive en cavernas y que es medio deforme y que es bruto. Y ahí sí que es lo que se plantea directamente en el siglo XIX, o mejor dicho, cuando se proponen o se presentan en público estos fósiles que se habían descubierto años atrás en un valle en Alemania que justamente lleva ese nombre, y por eso la especie acabó llamándose Neandertal. Sí, Eh, sí, decías. no, no, pero quiero decir que es curioso porque estos son hallazgos del siglo XIX, pero no, no exagero. Ahora, 2025, o sea, cuando estaba Eh, dando clases en el instituto de secundaria este año, y sí. te seguís encontrando con los alumnos que te dicen, profe, eso de que venimos de los monos es un invento. Ujú. O sea, Por me Dios. lo dicen muchos, muchos alumnos. Bueno, en realidad sí es un invento, no venimos las manos, pero bueno, No, creo no, que o lo decía en sea, otro sentido. le dicen así, los monos, todo eso que hay atrás de lo humano es mono y nosotros, Dios nos creó y en el Edén, ya está. Y entonces, Wow, ahí estamos 2 siglos después de esto que estamos hablando. O sea, wow. científicamente, todos esos hallazgos, todo ese trabajo impresionante y súper interesante de que gracias a la ciencia y que se ha evolucionado un montón, pero es curioso el trabajo real para la población, todo lo que hay para hacer, ¿no? Aguante Taylor de Chardin frente a eso. Claro, sí, sí, sí. Bueno, no, 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 solo era Un un inciso. apunte. Sí, sí. Sí. ¿Por dónde íbamos respecto a eso? Esto, No. la idea y la propuesta. Em, y en el contexto de la introducción, claro, la contextualización de la introducción y arrancar con la idea de la selección natural tiene que ver con que la propuesta o vuelta, la publicación de estos fósiles que se encuentran se hace 3 años antes o después de la publicación de esto, de la teoría de Darwin. Eh, yo creía que era en el 56 que se habían publicado los fósiles y en el 59 Darwin. Vos ahora me decís que en el 56 la publicación No, no, me puedo libro de Darwin, equivocar, con lo ojo. cual debe ser ahí, Pero ahí. bueno, años más, años menos, Se, digamos. Yo di- no sé, tengo ni idea. se, según gente de esto que leo o escucho, Darwin tuvo en sus manos esos fósiles en algún momento, como para a ver si daba opinión o hablaba al respecto. Otra cosa interesante es que a partir de ahí a partir de esta publicación, nace una
disciplina que ya hoy tiene un carácter y un desarrollo súper grande, que es la paleoantropología, o la paleontología humana, que es, Ujú. eh, que- porque en definitiva se podría decir que la primera especie, aunque ahí no se hablaba claramente de especie en ese momento, pero la primera especie que se propone, más allá de la que conocíamos, que era el Homo sapiens, la primera que se propone, digamos, en una línea historiográfica o Un cronológicamente, es objeto de justamente estudio. es esa, es justamente esta. Incluso las que preceden, anteriores y especies africanas, se van descubriendo posteriormente. Incluso cuando Cromañón, que es como Cromañón y Neandertal, dos cosas que quedan como en la cultura, históricamente, ¿cuándo fueron los primeros Homo sapiens sería, pero son aún posteriores a los Neandertal, los descubrimientos? ¿Cómo, perdón? El llamado Cromañón después. es el hombre de Cromañón, para ubicarnos en el contexto prehistórico, es el Sapiens en Europa, cuando llega a Ujú. Europa. Estamos hablando de hace 60.000 años atrás. Pero digo, el contexto de descubrimiento, ese mediados del siglo XIX, sigue siendo el primer Homo descubierto así fósil, ¿es el Neandertal o hay... Podría ser que hubiese cromañones descubiertos. Claro, pero no se ha Po- identificado como tal, claro. Podría ser, podría ser. En el momento volviendo a lo que vos decías, Varilla, antes, Ujú. que en cómo se propone eso que se descubre, grandes anatomistas del momento dicen que son humanos enfermos, con malformaciones, pero anatomistas postas que yo estudio o que yo estudié y que seguimos estudiando, porque son los que primero se metieron a hacer desarrollo de la anatomía moderna. Y esto, claro, veían eso y decían, no, estos Enfermedades. son gente deforme, sí, gente deforme, tarados, digámoslo. O sea, Eh, mm, ¿por qué? Obviamente había, Por una había, alteración en las medidas de los cuerpos, de los huesos. De esperables, sí. claro, y en la forma, no solo en la medida, sino en la forma. Vale. Eh, Cuando ya se propone, sí que me busqué el artículo con el que se propone y se publican esos fósiles, ya se les da a entender que es el hombre de Neandertal, pero no porque se le haya el particular interés de atribuirle una especie aparte, sino porque se daba a entender que era prehistórico, se daba a entender que esos son fósiles, y a su vez sí que ya se deja claro que, bueno, que esto sucede en la prehistoria. Ya, pero Eso lo además, dice, digamos, el comité que lo publica. pero me imagino la Y dificultad arqueológicamente hablando, que la persona que encuentra el fósil a tantos metros de ujú, profundidad puede compararlo a un estrato donde se encuentran restos de Homo sapiens, ¿no? claro, Y con que relacionando con lo que vos decías, que hay un momento de que son contemporáneos, sí, sapiens a neandertales, entonces te puedes encontrar con restos, digamos, a la misma altura de profundidad. Si uno dice, a tantos metros te vas a encontrar, hasta tantos metros, claro. los restos son de El, sapiens y hasta a partir de tantos metros, tantos son de neandertales. No, no sí, es tan el fácil. nivel, el nivel estratigráfico Cartográfico, sería. claro, Ujú. claro. No es tan Que fácil ese, que ese así, ni- porque debe depender no, y del no, y no, Claro, no, territorio. pues no hay claro, una no. sucesión de una a otra, hay coexistencia. Hay coexistencia, y no, obviamente no va por potencia de longitud, sino que actualmente se utilizan datos del contexto ecológico o paleoecológico, es decir, los fósiles que se encuentran en ese estrato, se espera que, si es de esta época, haya determinado tipo de animales, determinado tipo de flora. Por una parte eso, por otra parte también la organización. Play y rec. Recording progress. Todo para levantar minitas porque hay una cola de minitas aquí Sí, sí, esperando. queriendo escuchar hablar sobre este fenómeno. Esto va a ser impresionante, Yo me siento en impresionante. la, Ah, en, en- en la barra del bar y digo, ¿querés que te... Hola, cariño, ¿querés que te ¿vos hable? sos el del video? ¿Eh?
Te dice, ¿vos sos el del video? Te Sí, dicen. ese que habla, qué bien. Y tus amigos Qué quiénes son? lindas cosas esas que cuentan. Qué interesantísimo. ¿Cómo hablan? ¿Cómo ¿Contás una a mí? saben? Bueno, Ay, contame eso de los Neanderthals, que me reapasiona. ¿y cómo meaban? Lo importante es cómo se apareaban. Todos queremos llegar a ese Ah, momento. claro. Claro, ese es el punto. Ese punto. Hay que, ¿Para hay qué? que ver Aquí que tengo una lista de cosas, ¿eh? Hay que ver. Muchas preguntas. Estas son son hombres preguntas, monos. estas son preguntas. Para que Gerardo está llorando, ahora vuelve. ¿Eh? Nos tiene que responder todo eso. Todo por el hombre Ok. mono. Bueno, ¿no? Y estábamos ahí, diciendo que Cuando se- no sé qué estamos diciendo. Bueno, que estabas el, hablando vos, sí. el Edén y la manzana. Mm. Creo que lo habíamos superado. Estabas, a ver, justo en el momento que se cortó, ¿qué estabas diciendo? Bueno, Todo esto lo y cortamos después, obviamente. decíamos que más allá de, bueno, al margen de esto de... Ahí está Joaquín. ¿Cómo está Hola, Joaquín? lindo. Hermoso. Ya sos. Decíamos eso, que digamos, una de las primeras especies o grupos de fósiles que se le Ah, ahí, atribuye ahí. al humano, sin saber exactamente qué tipo de humano era, pero se entendía, a pesar de las dificultades, ya, y que una cosa interesante es que se aclara en el artículo estos, aclaran, no, no, claramente son fósiles, dicen. Cosa que también fue un punto de cuestión y debate. Pero Claro. dice, no, no, no son huesos de una guerra que sucedió hace 50 años, que Ujú. están en común. No, 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 estos son fósiles, porque Admitir también... que son fósiles es una especie Exactamente. diferente a la nuestra. Todavía no, en ese Ah, momento no. Se pensaba que era una especie, se pensaba que sería un hombre prehistórico. En ese momento Ujú. también se tenía la idea que la humanidad se había originado en Europa. Y sí, que digamos, sí. eh, No, volviendo también a la y idea además, que ahí yo te estaba digo, todo muy... yo digo que la mirada decimonónica es tan eurocéntrica, ¿no? Que estoy seguro de que tenía todos esos vicios, el Sí, observador arqueólogo a la hora de evaluar, de catalogar, de observar. O sea, yo me imagino que debe haber sido un gran esfuerzo un para las gran esfuerzo. personas que comenzaron digamos, como se dice ahora, de construir ese discurso tan, Ujú. tan eurocéntrico. Le debe haber sido un buen trabajo reconocer que África era el origen, ¿no? Muchos años, Perdón, mu- sí. muchos años después, cuando se descubren los primeros fósiles de Australopithecus, que se descubren en Sudáfrica, Ujú. y de ahí el nombre Austral y Pithecus mono, justamente que se piensa al analizar los fragmentos, se empieza a pensar de que era un mono bípedo. Claro, pero al tener la certeza de que el humano se había originado en Europa, no lo podían encajar en el esquema Claro. de un antecesor de la humanidad, con lo cual lo dejan en la categoría de mono, digamos, Ujú. de Pithecus. De ahí que se llama Pithecus. Sí, 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 sí. Lo que quería agregar como comentario, así como postilla, perdón por decir muchas pelotudeces, pero si no, no hablo. Si no puedo decir pelotudeces, no puedo hablar. Si Había no se en mi relaciona con Perón, casa, también está bien. había en mi casa muchas selecciones que me desligo, eran de mi cuñado, no eran míos. Esas selecciones del Reader Reader Digest, Digest, sí. Sí, eh, sí. que bueno, nada, una revista como de divulgación científica muy de derecha, yankee. Y recuerdo muy patente, porque bueno, yo lo ojeaba y buscaba los artículos que me interesaban, y había uno que me había llamado la atención, que cuyo título era, ¿cómo mezclan evolución? ¿Adán y Eva eran negros? Era la Apa. pregunta que se hacían en función de los hallazgos de los primeros homínidos en África. Era como tremendo. Claro, Buenísimo. no encajaba. Porque lo hemos visto, No, los pintores del Renacimiento lo pintaron siempre de blanco. Que bueno, Rubio, sí. rubios.
Está rubios. bien, sí, sí. Incluso Jesucristo, pero bueno, ya no estamos yendo de tema. Y Jesucristo Sí, también, claro, todos son blancos. O sea, porque sí. la iglesia, la iglesia cuando tuvo todo el poder fue una iglesia En Roma. blanca, o Ujú, sea, dominada por gente blanca, claro. ujú. Qué fuerte, está bueno, sí, sí. Y en cuanto a la pregunta sobre los orígenes, tenían que ser como ellos, no podía ser un Exactamente. otro. Wow, Mm, Y- rompe los esquemas, sí, está bueno. sí, sí. Eh, bueno, ya está, me quedé sin argumento. No, yo lo que... te llenamos de pelotudeces en tu discurso y te hacemos desviar de la No, trayectoria que está. sí, nosotros no tenemos sustento científico, Somos distractores. Ah, me acuerdo una vez cuando mi tío. porque ¿cómo es que tenía ombligo Adán? Tenía, sí, cómo, cómo conquistaban a sus novias. Exacto. A Sí, partir de dos personas se hizo toda la humanidad. Bueno, no, yo lo que tenía aquí esta pauta, no sé si, No, me imagino que Gerardo sigue teniendo, lo que pasa es que lo hicimos perder. sí, Estabas exacto. con los australopitecos en África y la cuestión que conmueve el eurocentrismo ujú, de los primeros. Sí, lo traía a colación de eso, Es de que que en mi aún casa, ya yo hablo en con... pleno siglo XX ¿cómo lo digo esto? Digamos, la propuesta de del Australopithecus o los primeros hallazgos de fósiles de Australopithecus ya son en siglo XX, ya son muchos años después, pero justamente aún se sigue pensando que el humano se originaba o se originó eh, en De Europa. Europa. Ujú, ujú. Sí, Y esta idea. no, digamos que esa idea persistió hasta, no sé si décadas después, pero bueno, ya claramente en el 60, en los 60 no, y antes diría que en los 50 seguramente ya la, se- obviamente ya se entiende de que no, que Ujú. el origen de la humanidad estaría en África, porque también se postuló que en Asia, ya cuando se encontraron fósiles de Homo erectus y otras especies asiáticas, entonces también se desvía, en un momento se desvió el foco hacia allá. Como posible de origen, sí. Sí, ¿ibas a decir algo? No, 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 boludeces como siempre. No, no mencionemos la teoría de Ameguino porque no cuadra mucho en todo este contexto, pero bueno. Durante 5 minutos se pensó, Ameguino pensó que podía ser América, pero no, no se sustentó mucho. Eso es lo que hablábamos allá en Rosario, creo. Y sí, sí, y el loco y Ujú. lo sostiene con fósiles, ¿no? Sí, ok, ¿cómo decías? No, y que el mismo Meguino lo sostiene con evidencia fósil, y lo Sí, sí, explica con un fósiles. poco Sí, mal datada quizás, pero bueno. sí, a saber. Sí, luego lo que hablaba Varilla recién, la datación al día de hoy es, aún así, en muchos casos hay discusión, pero bueno, hoy se tiene bastante certeza a la hora de Ujú. datar y se utilizan No, incluso diferentes metodologías. agrego también desde el desconocimiento a la estratificación y a los sedimentos, etcétera, ciertos datos, no solamente cuántos centímetros del piso, sino carbono 14 y otras medidas por ahí que son Ahí fue cuando complementarias. ahí fue cuando se cortó el zoom. Y una de las cosas también que se mira, aparte del ecosistema contemporáneo, se mira también la disposición del ordenamiento de según qué moléculas que son influidas por los campos magnéticos de la Tierra y que hay, según en qué épocas hay cambio de polaridad en el planeta Oh, o inversión de la claro. polaridad, con lo cual, observando mm, el direccionamiento de esas moléculas que están condicionadas por el campo magnético de la Tierra, se puede saber en qué épocas se está. Y la Ah, otra es que es lo que juntando aparecía, varias fuentes, se hace una estimación. exacto. Otro método que se utiliza mucho, sobre todo para el Pleistoceno, que
se le llama coloquialmente la edad del hielo, y que justamente el escenario es el contexto histórico o prehistórico donde se desarrolla la especie Neandertal, es que se utilizan los isótopos de oxígeno para que se van fijando en en el agua, que conforman el oxígeno del agua, y a través del seguimiento de esos isótopos, según en qué épocas hay mayor cantidad o menor cantidad de isótopos de oxígeno que quedan fijados en el agua o en los fósiles marinos que quedan depositados en estratos. Y ese es un sistema también muy frecuente de datación, y ya directamente en términos técnicos dicen en el OIS 6, la temperatura era esta, en el OIS 7, o explican sobre todo las dinámicas de migración de las poblaciones y de extinciones de las poblaciones de los neandertales en Europa en función de estas, de este tipo de datación por isótopos de oxígeno. Wow, qué Un técnico. tema, sí, Sí, eso es muy, sí, digamos, es bastante bueno, técnico, sí, pero porque hay un al día de componente hoy, muy científico que hay que sí, controlar los recursos técnicos para saber datar. exactamente. Hay gente que se dedica a datar. Hoy en un equipo Bien, bueno, de paleo o de antropología, obviamente va a haber geólogos, obviamente va a haber em, datadores, hay, digamos, hay biólogos, hay paleoecólogos, perdón, gente que conoce según las épocas qué ambientes había, y etcétera, etcétera. y luego Digamos, los los equipos que historiadores o son prehistoriadores que mm, pueden ir guiando un exactamente, poco a partir de lo que encuentran, ¿no? exactamente. No, Es, pero digamos, un equipo multidisciplinar con muchas disciplinas bastante diversas. Y con mucho componente técnico específico, muy, muy Mucho componente técnico, fino. sí, sí, en- bueno, está bien. muchísimo. Ahora, otra cosa curiosa, ya que íbamos de cuando se propone a la especie hacia finales del 19 o mediados del final del 19, la contraposición con hoy, es que hoy sí se busca darle un relato al menos hasta donde un poco con las evidencias, pero se busca hacer un relato de aquella historia o prehistoria. No sé si un relato tan cargado como por ejemplo lo que vos proponías, Varilla, de saber intentar entender una ideología neandertal, quizás Sí, no. Yo a veces me pregunto, no tengo elementos como para responderlo, pero sí se puede pensar que aquellos eran seres históricos o aquellas humanidades eran humanidades históricas. Yo no tengo los elementos como para entrar en un debate así ni como para argumentar eso. En todo caso, argumentaría más desde la emoción. Me da la sensación de que no, quizás sobre todo por la falta de complejidad de un desarrollo, de un lenguaje simbólico, yo pienso, bueno, no es que lo piense yo, se propone que sí lo había, que había lenguaje simbólico, pero no creo yo lo suficientemente complejo como para hablar de seres históricos. Aunque Sí, como toda dimensión antropológica, nunca emerge de forma acabada y nunca está acabada en sí. Pero puede haber, me gustaría pensar sí que cuestiones incipientes de aspectos o dimensiones históricas en aquellas humanidades tan claro. antiguas Porque lo que... sí. y sí, tan no, no, sí, Charlie. primitivas. Sí, sí. No, no, digo, se me ocurre como, me cuesta pensar, bueno, nada, obviamente no soy técnico y no manejo la cantidad de data que se maneja, pero me cuesta pensar cuáles son las evidencias que pueda haber en función de que exista o no un pensamiento, bueno, un lenguaje primero y un pensamiento después, como, digamos, qué riqueza de pensamiento en función de la riqueza del lenguaje. Digo, más que suposiciones, digo, no creo que haya suficientes datos como para justamente
llegar a una respuesta a eso. Se me ocurre a mí, No, digo, a claro, priori, sin no, saber. no. No, era un poco para tirar del hilo de lo que dijo Varilla en el WhatsApp. Me parece que está bueno, porque vos decías, tocaste ideología Sí, no, sí, en porque yo, ese, o sea, yo lo que planteaba es la típica, o sea, en la aplicación del método historiográfico claro, a una exacto, como cuestión que nosotros no nos basamos siempre en observar civilizaciones, grupos, culturas, lo que sea, y más o menos, y por eso yo lo decía en el sentido rápido y sin entrar a la sí, 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 pero profundidad, da que pensar. en el sentido metodológico rápido que uno al alumnado le da, y lo divide en economía, sociedad, política, cultura, religión. Entonces, y a intentar hacer encajar un poco las diferentes culturas. Cuando uno dice, bueno, me voy a ir a una sociedad muy lejana a nosotros, bueno, pues ya no es una sociedad lejana, sino es una forma anterior a Homo sapiens, ¿no? Es otra humanidad, claro. Exacto, por eso digo. Y me sigo, bueno, fíjense, por eso digo que me sigo haciendo las mismas preguntas. Si Sí, se sí, puede sí, sí, hablar y a de mí me parece, sí. tribus organizadas, y es lógico, porque no dejo de tener en cuenta de que la observación está hecha desde el presente, desde nosotros siempre tenemos la tendencia a buscar, ¿hay Estado o no hay Estado? ¿Hay ricos o no hay, o sea, hay ¿Hay jerarquías? religión o no hay Porque es nuestra religión? Sí. visión de organizarnos, Desde luego, sí. o sea, Ahora, seguro que esta sí que, gente que a lo mejor iba por otro lado, pero cuando sí, pero queremos ordenar una sociedad históricamente hablando, la queremos ordenar así, ¿no? No sé. sí, pero está bueno Esto, pensar, porque justamente las pretensiones que tenemos hoy, en el contexto actual de la paleoantropología y especialmente de esta especie, ustedes, por ejemplo, para ir a lo concreto, ustedes vieron la imagen que yo puse en el perfil de WhatsApp, que es claramente Mm, un señor con un niño o una claro, niña, no sé sí. qué. Pero bueno, son claramente humanos, como decías vos, viven en tribus, eh, y, y bueno, desarrollo de complejidad social la hay, eso. Pero está bueno la propuesta que hacías, porque a veces uno tiende a pensar de que el humano es un ser histórico, y eso se dice, y bueno, y Marx lo argumenta también. Bueno, Marx es de Eh, la época de que decías exactamente, antes, ¿cómo se llama? finales del siglo XIX también. Sí, sí. ¿Mm? En Quería, este quería contexto. comentar Sí. la foto, digamos, las dos cosas. La Marx foto, es del evolucionismo y también del positivismo, de esa idea de que Europa era el referente. Pero acabo de cerrar esto. Antes de pasarte la palabra a Charlie, perdón. Al hilo de lo que decías, de que la historia como disciplina busca ese tipo o se maneja con ese tipo de cuestiones, y a veces pues, cuando vos lo propusiste yo dije, sí, claro, pero estás utilizando un método o una metodología propia de una disciplina para meterte a entender otra disciplina. Es verdad, pero como casualmente estamos hablando de humanos, y justamente aquellos también los consideramos humanos, ¿por qué no preguntarse? ¿Tienen un sentido o buscarle un sentido histórico, una dimensión histórica? Y por eso decía, si bien no, porque como dimensión antropológica no aparece acabada, nunca aparecería acabada una dimensión como tal, sí que puede ser incipiente. ¿Y al qué también me baso para decir esto? Porque vos decías, Charlie, pero hay algo, ¿dejaron escrito cosas? Evidentemente no, pero han dejado alguna pintura o algún símbolo Un rastro material. ahí. ujú, Exacto, una sí, evidencia expresa algo arqueológica simbólico, pensamiento. de una expresión simbólica.
claro, esto no explicaría nada, no serviría para fundamentar esta posición, Bueno, pero es sino un que montón. Es pero para es como que para haya empezar a, representación gráfica de Para la objetos, es IQ, como un claro, pero montón. sí en la como eso, SOFI. como para empezar, ¿eh? No, 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 que digo Como que sí. para, como para hacer la aventura de sentado del sofá, porque mucho más allá no vas a poder, Ujú. pensar en si lo eran o no, o si son un pequeño, una pequeña insinuación de los albores de los seres históricos. Claro. Ujú. Y así sí que R- me gusta, r- me gusta o me cabe mejor pensarlo así. Rápido, digamos, que pues ya más o menos fue dicho, pero retomando lo que decía, bueno, la foto esta que pusiste en el grupo de WhatsApp, eh, Mm. si querés, analizado en términos modernos, como hay cierto primitivismo, digo, se ven, pero mucho más modernizado que las primeras imágenes de Exactamente, hombres, así como ni siquiera exactamente. erguidos, mucho más parecido a monos, o sea, es mucho más parecido, es más, yo decía, bueno, a esta gente de la foto le ponemos un peluquero, un coafer, le arreglamos un poco el pelito y se parecen, y no, no es que se parecen, son iguales a nosotros. Lo Este, han hecho, Ujú, porque es otro de los puntos interesantes, es que esa foto que pongo ahí está hecha por paleoartistas. Estos ujú, paleoartistas se convocan en torno a fósiles determinados, a fósiles muy significativos de la trayectoria, bueno, de lo que se va armando de la historia de los neandertales. Cuando se monta o se encuentra un fósil muy significativo, se le envía la copia a algunos paleoartistas, hay un par que trabajan en Alemania, hay unos que son muy polenta y acaban haciendo a través de esos fósiles, más toda la información que recaban de lo que van interactuando, es decir, pasan a trabajar en el grupo que acaban de, como les decía antes, de montar una especie de narrativa porque te están mostrando un niño con unas determinadas características, ya no solamente morfológicas, sino también Afectiva. manifestadas en su atuendo, sí, en su vestido, en su peinado, en su pintura, porque algunos lo habrán visto también, aparecen, y no luego le mando fotos, y Ujú. eso, aparecen pintados. Eh, Han aparecido vestigios de cosas que podrían haber sido podrían ser eh, pigmentos. a- Claro. pigmentos y adornos. Ujú, Entonces, digamos, con todo eso se arma un poco ujú. Pero la representación artística de aquello. Que ese aspecto, sí, ese aspecto, No, no. digamos, contrasta mucho hoy con lo que en esa segunda mitad del siglo XIX que se los dibujaba, como decíamos recién, incluso encorvados Ujú. Sí, y muy, abonando esta muy, y muy idea. simiescos. Mm. Muy, sí, muy primitivo, muy justamente del lado de los monos y demás. Sí. Cerrando la idea en la misma línea, digamos, y con lo que el escrito que habías presentado vos, Gabriel, digo, leyéndolo se me ocurría, bueno, para la mayoría o para gran parte de estas preguntas, creo que no tenemos elementos todavía, pero digo, rescato como positivo es plantearse la pregunta. Digo, porque frente, no sé, Claro, voy a un extremo frente a un resto fósil de, no sé, de un Archaeopteryx o de un Tyrannosaurus Rex, no nos preguntamos si tenían cultura, si tenían... Ya está, listo, no. No hay ni siquiera la pregunta. pero En están cambio, tan la cerca de pregunta nosotros, ¿no? en relación a todas esas cosas que, digo, creo yo, digo, no, ¿cuál es la religión? ¿Tendrían religión los Neandertal? Y yo creo que no tenemos datos para... Pero plantearse la pregunta ya implica ubicarlos en un lugar, o posiblemente, o potencialmente en un lugar mucho más parecido al nuestro, que justamente lo que venimos hablando, de la primera impresión de que eran unos monitos un poquito más paraditos que los monos. Sí, por eso yo digo que propongo, digo que como para, digo, para continuar la idea de que si ustedes creen que estaría bueno tirar por algunas de estas preguntas sí, sobre, sí, sí, sobre sí. A mí me parece lo que tiene fantástico es eso, como que guión. pasa que están basadas, porque en el fondo uno dice, bueno, ¿por qué uno piensa en el otro? Porque uno se piensa a sí mismo, ¿no? Entonces, estamos pensando en, bueno, que ese es otro debate, ¿no? ¿Por qué estamos
si estamos pensando en neandertales porque pensamos por ellos, pero bueno, en realidad estamos pensando por nosotros, porque nos Sí, estamos sí. preocupando por nosotros, en el fondo, sí. En alguna reunión Exacto. Sí, 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 clandestina sí, sí. previa a esta en Victoria, nada, Sí, planteamos algo así como, bueno, la pregunta para el Neandertal en realidad también tiene que ver con la pregunta de delimitar cuál es el sapiens, qué somos claro, nosotros. sí, Sí. que nos, Sí, Hasta dónde ellos, hasta totalmente. dónde nosotros. no, si estamos La, pensando en unos otros es porque nos ayuda a, bueno, a reflexionar sobre nosotros, como somos, porque hay un otro diferente. Entonces, sí, en sí, el estudio de los primates hoy día, uno de los principales argumentos de la primatología es el entendernos a nosotros como especie. claro, sí, exacto, entendernos por la semejanza o la diferencia. Y porque somos primates, y porque que también sería una muy buena respuesta para tus alumnos cuando dicen, nosotros venimos del mono, no, nosotros somos monos, Somos nosotros monos. somos simios. Sí, El término mono es un Ya, es término, más reducido, sí, sí. claro. Lo que pasa es sí, es que sí, a mí una me forma gusta, popular. para mí es como que si estuviera aún en una cruzada medieval contra uno Sí, 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 sí. que lo quiero llevar al campo de la ciencia cuando todavía no la conocieron, ¿no? Pero Ok, Claro, somos simios, pero a los otros simios Dios no le dio alma, a nosotros sí. Tomá. claro, exactamente, exactamente. yo tenía aquí una primera pregunta. Sí. ¿Cuáles eran las actividades fundamentales para el sustento vital? Si, técnicamente hablando, La paja. la paja no vive, hombre. La protopaja. La No, La protopaja paleopaja. era prehistórica. fácil. No, porque es Con lo piedras típico. las Yo siempre le hacían. digo a los chicos, cuando le digo, chicos, Edad Media, ¿de qué vivía la gente? Agricultura y ganadería, ya está. O sea, la- eh, hoy día tenemos un montón, te podés ganar la vida como no sé qué, profesor, policía, no sé, tantos servicios, tanta cosa, Psicólogo. psicólogo, mentiroso, ladrón, pero hasta la contemporaneidad, toda la humanidad, no digo que únicamente, pero digo que el fuerte de la vida era la agricultura, ¿no? Entonces, cuando yo me voy nos vamos ahora a esta etapa, tan antigua, y ya lo que vos decís, ya no son sociedades humanas, o no. Recaudar impuestos daba más en esa época. Claro, no había el Estado. Eh, Entonces, sí, de qué vivía esta gente? O sea, ¿de qué vivía esta ¿cazador y gente? recolector? ¿Y ahí se acabó el tema o qué? Sí, fundamentalmente cazadores. Eran, eh, vol- recordemos que están situados en un espacio cronológico en donde a Europa, bueno, el planeta en sí, pero bueno, digo Europa porque esta gente, vamos a poner el contexto geográfico, se distribuían por Europa, Eso, el sur de Europa, desde la latitud creo que 55, que es, digamos, la parte más norte del planeta, no estaba habitada por humanos. Nunca lo estuvo, digamos. Pero porque no se daban no solo las condiciones biológicas para se llama soportarlo, el la trópico posibilidad de de Cáncer, adaptarse. más arriba Claro, del... Ah, no, 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 no. No, estamos hablando del norte-norte. paralelo 55. 55 pasaría por Dinamarca, por Ah, ahí, está, sí, muy al norte. Y el sí, norte de Siberia, el círculo polar. sí. Todo esa, digamos, todo el casco norte nunca fue habitado por humanos. Que puede saludar. Eh, y hacia el sur llegaban a las penínsulas, eh, Bálticas. ¿cómo se llama? No, las penínsulas Escandinavas. ibéricas, la península itálica, Ah, digamos, todo el vale. sur y el norte, lo que sería el norte del Mediterráneo. Se Hmm, Perdón, extendían Germo, acá por el Joaco Levante, está discrepando, dice que sí, al norte había gente, pero bueno, yo te tiro el había dato. gente. Joaco dice que sí. Buenísimo, después vamos a ver qué gentes había. Y bueno, después Levante Mediterráneo, Irak y hasta en, digamos, Asia, hasta lo que hoy es Medio Oriente. los montes Altai que están entre Kazajstán y Mongolia y Perdón, entran por pero la Siberia. en 10 minutos acaba la Hasta- conversación esta también, ¿eh?
Listo. Ya con eso vamos cerrando, si les Sí. parece. Y Solo el cerramos apartado con... economía, ¿eh? Estamos aquí en la No, economía. ¿De qué exacto, pero vivían? estamos poniendo el contexto geográfico Sí. porque, digamos, la extensión era bastante y el tiempo, el periodo cronológico también es bastante extenso. Son 250.000 años, con lo cual eso también ya explica que hay mucha variabilidad de economías. Se dice que los últimos grupos neandertales que vivían en el sur de la península ibérica, por ejemplo, hace unos 40.000 años atrás, su economía estaba basada en el marisqueo y vivían prácticamente de eso y se alimentaban de Y, mariscos. y entonces, ¿qué? ¿Pero la tecnología era básicamente trabajo en la piedra o qué? Sí, la tecnología Musteriense. es el musteriense y el acheliense. Son dos modos modos culturales que es trabajo de piedra y posteriormente la articulación de la piedra con astas, con madera, digamos, con cuerdas y demás, como para hacer herramientas algo más complejas, A esto como se una le dice lanza o un hacha. perdón, a esto se le dice musteliense Acheliense. y estos No, restos, el acheliense no, perdón. No, el acheliense es mucho anterior. No, es el bueno, musteriense, sí. y esto Y es después por parece Europa uno. se encuentra. Sí, Y digamos que esto es. yo Sí, sí, lo que me preguntaba es que porque sí. tradicionalmente eso, lo que había apuntado aquí, los estudios prehistóricos se suelen basar en sus criterios de hacer periodización en el desarrollo Ujú, tecnológico. Por ejemplo, exactamente. paleolítico, neolítico, o sea, teniendo en cuenta el lítico es Sí, sí, piedra, sí, sí, ¿no? sí. Sí, Paleolítico. como muy grueso, sí. Y Mm. entonces la evolución de la prehistoria tiene relación con el desarrollo tecnológico. En Eh, el, siempre ¿Es en el aplicable este paleolítico. esquema Sí. Ujú. en el desarrollo neandertal? Pregunta a la especialista. Claro, claro, esto que decía, la musteriense es una forma particular de golpear las piedras. Sí. Es una Eso, tecnología para la no, fabricación Me de... había entendido como que era de unir piedras. Bueno, de culpir. No, 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 no. Posteriormente aparecen vestigios ya más tardíamente, digamos, de piedras, mejor dicho, de industria lítica unida a un mango, a un hueso o demás, como para hacer diferentes instrumentos, como sería un mazo, un hacha, etcétera, etcétera. Incluso hay, hay agujas hechas en asta, eh, los curtidores curtían cuero, esta gente curtía cuero, o sea que parte de su economía era también el curtido de cuero, y curtían con piedras, usando la boca, Pero hay utilizaban ideas de... infusiones para ello, digamos. Sí, sí, perdón. Entiendo que esa sería la técnica, pero hay ideas de que el producto de este trabajo iba encauzado a algo o simplemente al sobrevivir. Ya está, sobrevivir. Fundamentalmente a la economía de subsistencia. Claro. Ahora, sí que hay en los neandertales dicen que no, pero ya en los Yo me pregunto por sapiens el contemporáneos. excedente, ¿no? La cuestión de Sí, solo sí, subsistencia. justamente. O a lo que sería a un mercado, digamos, de bienes, de Mm. insumos. Ya las culturas sapiens contemporáneas a los últimos tiempos de los neandertales sí que se ven movimientos porque se encuentran piezas marinas, qué sé yo, moluscos, conchas de Claro. moluscos que se utilizaban como abalorios, pero muy lejos de la costa, con lo cual son transportados ya Vale. digamos, Pero digamos, con cierta... lo que está claro es el nomadismo. din- O sea, ¿hay algún tipo de sedentarismo en Exactamente. la comunidad, en las comunidades sapiens? No, No, ningún tipo. Nunca. no. En las neandertales no, Ay, perdón, neandertales. no. De ninguna No. manera. Nomadismo sedentarismo como lo entendemos, con la construcción de estructuras, no. O sea, Estructuras lo que siempre se dice, el sedentarismo está relacionado con o sea, yo digo rápidamente en el instituto,
aparece la agricultura, la gente tiene que quedarse La fijamente domesticación ahí, de otras especies, sí. animales o vegetales, sí. No, Exactamente, no, eso no. El neolítico tiene que ver también con el desarrollo de la cerámica, que tampoco, y con empezar a desarrollar construcciones con estructuras, digamos, más complejas que no la de una tienda de campaña, que sería la de un neandertal. Un neandertal sí que se lo asocia al uso de pieles como para hacer tiendas. En campamentos viven. Y la mayor parte del tiempo, aparentemente, viven en intemperie, no en cuevas ni en lugares guardados. claro. En O este sea, sentido, está la bien pasaban para, mal. no tenía muchas comodidades. Para entender el primitivismo, no sé cómo decirlo, en qué sentido, si bien planteaba el libro este que había leído, planteaba, no me acuerdo el nombre de la tecnología, que era un nombre en francés, que estaba asociada a los sapiens, que era un poco más refinada, y Ujú. era como medio contemporánea, pero medio posterior, o sea, supuestamente a cierto periodo de coexistencia, los sapiens laburaban la piel un poquito mejor o más refinadamente que los neandertales, digo, con mucha discusión, Sí, mucho sí. dato de la datación, y bueno, pero más allá de eso, digo, también los sapiens contemporáneos de los neandertales no estaban en una situación, digo, pues si comparamos el sapien que después de hacer una revolución industrial se sedentariza, desarrolla agricultura, está, bueno, decimos, wow. Los neandertales son medio tarados. No, no, es que la especie, el sapiens que convivía con los neandertales, tenía un desarrollo Era, tecnológico era igual por ahí, o claro. apenitas un poquito Sí, mejor, no sé. Que se puede explicar por sí. cuestiones más históricas y qué sé yo, que porque, no sé, desarrollo cerebral o algo que haga que esa especie sea, entre comillas, inferior intelectualmente. No, no, no. La idea que es, o la forma en que se explica ahora es que no, era digamos, un humano como eran todos los humanos que había en otras especies también, porque Ujú. había más especies en aquel entonces, y el desarrollo tecnológico tenía que ver con la época, no tanto con una cuestión de especie. Sí que aparentemente, cuando ya aparecen los sapiens en Europa, ya tienen dinámicas de movimiento, aparte tienen una capacidad de adaptación diferente a los hábitats. Y otra cosa muy interesante es que tienen una tasa metabólica mucho menos exigente que la del Neandertal. Digamos que los neandertales tienen un requerimiento energético súper elevado, muy exigente, porque son gente muy, muy, muy robusta, con mucha masa muscular, digamos que eran como mover un tractor, necesitas mucho combustible para mover. Eso en contextos de frío y de avance Haces de glaciar alimento. Ujú. es Y- el sistema, sí, no, no, se que disculpa, acaba, que se va a cortar la conversación. listo. En nada. Dejamos acá No, sí, yo lo único que quería dejar el punto pendiente sobre la cuestión si, de la si- economía si existiera una, no, una serie, una especie de estratificación o un líder social, ajá. social. Entonces, Vale, anotamos y organizamos para la próxima. entonces Ujú. ahí para pensar si en estas comunidades o sea, que tenían un desarrollo tan diferente al nuestro, si existía la Sí, posibilidad de que una vuelvo a lo estructura mismo de social. siempre, ¿eh? No, nos estamos Sí, 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 observando sí. desde el presente, ¿eh? De que Ujú. algunos, Desde de como acuerdo. siempre, atribuyéndose las posibilidades del dominio político, religioso, como acostumbra a pasar en las sociedades antiguas, ¿no? Y político, religioso y económico. Entonces, Sí, sí, se atribuía el poder de mandar y que otros le obedecieran. Ujú. Perdón, perfecto. agrego una Sí, cosa como nada, la siguiente, lo que sea. Esta que había quedado como dando vuelta en alguna pre-reunión, en un pre-cosquín que hicimos de Sí. esta reunión. La cuestión, digamos, las pruebas, si queremos, genéticas de la hibridación Sapiens-Neandertal, interesante. Dale, dale, dale. Vamos a tocar ese tema y porque así Neandertal vive en vos. Neandertal, epa. Y después tema de cómo se Sí, extinguieron también, cosas bueno. así, Claro, exacto, hay va que... de la mano, sí, Eso es en exactamente. el prólogo. No, ¿cómo se llama? Epílogo. Epílogo, prólogo. El prólogo al final. ¿Estaban buenas las Neandertales? La pregunta. Tan Exacto. hermosas. Ahora sí que repasen, si les quedó claro,